Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Este es nuestro podcast, Nosotras un abrazo al corazón. Mi nombre es Regina Olvera. Y bueno, el día de hoy Marianita no nos pudo acompañar por cuestiones de salud, pero bueno, le mandamos un saludo. El día de hoy tenemos de invitado a nuestro terapeuta y amigo, Adrián Rocha. Él tiene descodificación bioemocional, consultor en desarrollo humano y es máster en PNL. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Gracias, Regina, pues encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Sí, años, tenemos años, pero un placer que estés por aquí acompañándonos. Igual para mí colaborar contigo me da mucho gusto. Muchísimas gracias, igualmente. Y bueno, el día de hoy Adrián nos va a hacer favor de hablarnos sobre el tema de la biodescodificación o decodificación bioemocional, ¿no? Sí, que hay un tema ahí con esto de descodificación y decodificación, que realmente significa de alguna manera lo mismo. Lo que pasa es que descodificar es modificar un código. Ajá. O quitar un código. Okay. O decodificar, o sea, modificar un código. O sea, prácticamente viene siendo lo mismo, nada más que pues, las raíces vienen de la biodescodificación transgeneracional. Así es. Como concepto, aparte de sus raíces científicas y demás. Pero pues, es indistinto, ¿no? Yo lo por costumbre, lo llamo descodificación bioemocional, porque además abarca la parte biológica, como sabes, de síntomas de enfermedades. Así es. Y también la descodificación de cualquier conflicto de vida, de toda índole, dinero, relaciones, etcétera. Todas las áreas de la vida están matizadas por la información que tenemos en el inconsciente. Entonces todo se puede abordar a través del método. Pues abarca todo descodificación bioemocional. Entonces, en pocas palabras, esa es la definición que le podríamos dar, ¿no? Que también le llaman bioneuroemoción, bioneuroemoción de Corbera, de descodificación biológica original de Christian Fletcher, en fin, depende de dónde provenga, pero absolutamente todo es exactamente lo mismo. Porque el origen es todo el tema de Hammer, del Dr. Hammer, de la década de los 80 en Múnich, en Alemania. Todo proviene de ahí y, por supuesto, de la epigenética. Así es. La epigenética, aunque fue difundida recientemente por Bruce Lipton en Estados Unidos, pues tiene muchas décadas que se conformó, efectivamente se le dio forma a la epigenética. Pero pues con todas las herramientas que existen actualmente, pues ya obviamente se convirtió en una ciencia relevante. Sí, claro. Por todo esto de descodificación. Y ya cada quien le da como su parte, su punto personal, claro, ¿no? Su estilo. Y hacen el cambio del nombre. Sí, exacto. ¿No? Es lo mismo. Pero todo es lo mismo. Es lo mismo que lo mismo, yo les digo. No, al final era lo mismo. Oye, afortunadamente es lo mismo, porque si no habría mucha confusión. Sí, claro, de si por no, sí. No, yo biodescodificación, yo descodificación o biodesprogramación de Sánchez, ¿no? No, hombre, todo es lo mismo. Todo sí, de por sí, así, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, oye, pero el de Enrique Olvera, pues es bioneuroemoción. Sí, pero el de acá es biodescodificación. Sí, pero es lo mismo. Todo se trabaja exactamente igual. Digo, cada uno de ellos lo trabaja en su forma, pero con los mismos métodos, se podría decir. Las mismas raíces, el mismo sustento científico, los mismos protocolos terapéuticos en todo lo que es así, lo que sea, es programación, bioneuroemoción o descodificación biológica, todo es lo mismo y tiene el mismo sustento científico. Afortunadamente, realmente lo digo claro. con mucho gusto, si no es una revoltura. Sí. Y hay que explicárselo a la gente a veces, ¿no? Porque, pues, obviamente la información que tiene uno, a la que tiene muchísima gente, puede variar. Y acuérdate, como los recibimos unos y los reciben otros, ¿no? Entonces ahí entramos en un dilema. Claro. Ok, oye, ¿y cuál es el método de trabajo que manejas tú? Pues mira, obviamente varía, porque aunque todo es parte de lo mismo, depende del abordaje que se va a realizar en función de qué es lo que quiere resolver la persona, ¿no? Si quiere resolver algún síntoma o algún padecimiento, que yo siempre sugiero que sea diagnosticado previamente a través de la medicina tradicional o de un médico. Porque hay personas que dicen, es que creo que tengo colitis, creo que tengo esto, creo que tengo... No sabes que no puedes trabajar. Pues yo creo que no se puede trabajar. Pues creo que no se va a poder. No se va a poder porque estamos palos de ciego. Sí, claro. Lo ideal, sobre todo cuando es algo importante, ¿no? Es que haya un diagnóstico previo. Para poder hacer el abordaje de forma profesional, de manera ética y realmente para sanar lo que la persona requiere sanar, pues tenerlo muy bien identificado. Porque como bien sabes,
cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo tiene su sentido, su propio sentido biológico. No puedes abordar un intestino, por ejemplo, como un hígado, como los pulmones, porque cada uno tiene su sentido biológico. Entonces, si la persona te dice que creo que, pues ya no empezamos bien. Sí, ya no. A menos que sea que me duele mucho la cabeza, o que es algo muy tengo puntual. diarrea, ¿no? Cosas así que dices, bueno. Sí, que ahí no hay falla. Entonces, la forma de abordar específicamente en esta primera parte que te respondo, que es la parte biológica, es siempre preguntando a la persona, o sea, 3 preguntas fundamentales para poder abordar. Es, ¿cuándo apareció el primer síntoma? ¿Qué estabas viviendo a nivel emocional importante o habías vivido recientemente importante? La fase de reparación. Sí, claro. Igual la aclaramos a ratito. Si sí. Pero bueno, ¿qué estabas viviendo recientemente? Es decir, antes del primer síntoma o estás viviendo incluso en ese momento, ¿no? Que no siempre es en fase de reparación, o sea, no siempre es después de haberse resuelto el asunto. El asunto puede estar, el tema o el conflicto, vamos propiamente hablando, el conflicto puede estar o no activo. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona, ¿cuándo fue el primer síntoma? ¿Qué estabas viviendo a nivel emocional? ¿Y en dónde se expresó tu cuerpo? O sea, ¿en dónde vino el síntoma? ¿En qué parte del cuerpo? Estás a punto de encontrarlo. Cuando te responden esas 3 preguntas, estás a punto de abordarlo ya a través de protocolos muy específicos y muy puntuales para lo que se está detectando. Pero esa es como la primera, esa es la básica, la base, ¿no? O sea, porque era justo lo que te iba a preguntar, cómo a través del síntoma o de la situación o el conflicto que yo te mencione, ¿tú cómo identificas cuál es el proceso a seguir? Con la última pregunta, ¿cuál es la función principal del órgano afectado? Si llega una persona, no sé, con problemas de psoriasis o urticaria o cosas así, que también tiene grados, por supuesto. No es lo mismo una urticaria, un enrojecimiento nada más que una inflamación y psoriasis, que hay escamas y demás, y muchísima comezón, y puede ser en todo el cuerpo. Que ese es como lo más grave de la parte, aparte del cáncer, por supuesto. Sí, claro. Pero en este ejemplo, por ejemplo, la psoriasis, es cuando apareció el síntoma, ¿sí? No, pues no sé, hace 8 años, o hace un cuate que fue a consulta hace ya muchos años, me decía, tengo 20 años con psoriasis. Bueno, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 40. Ok, me estás diciendo que a los 20 años apareció la psoriasis por primera vez. ¿Qué estabas viviendo emocionalmente importante? Y me dice, recuerdo perfectamente bien que en ese entonces que yo vivía con mis padres, mi padre me dice, oye, se dedicaron a los abarrotes, ¿no? Entonces me dice, oye, ellos viviendo aquí en Querétaro, dice, tengo un local no sé, en Pedro Escobedo, no creo porque está muy cerca, pero bueno, en un municipio X que estaba como a 1 hora y media, 2 horas de distancia, pero aquí mismo en Querétaro, el municipio, tengo ahí un local que ya está pagado, ya está listo, ya está para que puedas abrir ahí tu negocio, porque eso va a ser para ti, es parte de tu patrimonio. Y entonces él a los 20 años dijo, híjole, mi novia, mis amigos, pues estar aquí con la familia, pues me voy a tener que ir a vivir allá. Y entonces el papá le dijo, sí, por supuesto que te vas a tener que ir a vivir allá, no puedes estar viajando todos los días. Y entonces le dijo, híjole, pues es que no me quisiera ir de aquí, de la casa, de la familia y mi novia y tal y cual. Le dijo, bueno, yo nada más te digo una cosa, si tú no usas en 3 meses ese local, o lo vendo o se lo doy a otro de tus hermanos, porque ese es tu patrimonio. La psoriasis siempre es doble separación. Sí. Una primera separación que no es tu voluntad, o sea, te ves obligado a separarte, como es el caso de este muchacho, y ya estando viviendo allá y habiendo puesto a funcionar su tienda de abarrotes allá en ese municipio, pues tuvo que terminar con su novia. Okay. Doble separación, pero la segunda fue por a consecuencia de la primera. Claro. Y entonces él empieza a desarrollar psoriasis. Bueno, todo tipo de pomadas, medicamentos, inyecciones, que si alergia, que si esto, y no le daba nada. Y el día que le dije, esto es doble separación y así, la solución biológica que está dando tu cuerpo, que siempre es una solución biológica, nunca está fallando el cuerpo nunca ha fallado, ni fallará jamás. No, es perfecto. Es simplemente, es perfecto, el diseño es impecable en todos los sentidos de la naturaleza. Nada está ni de más ni de menos, ni nada funciona mal, todo funciona como corresponde, aunque a veces cuesta trabajo aceptarlo. Entonces, le expliqué esa parte. Y bueno, él llegaba y se rascaba, ¿sí sabes? De que cuando se iba había que barrer. Con esto digo todo. ¡Qué horror! Estaba intensa entonces. Muy fuerte estaba la cosa. Empezamos a trabajar, obviamente, aplicando los protocolos específicos. Tú sabes muy bien que antes de aplicar un protocolo,
o me imagino que si lo has visto esto en tus estudios, primero, que es el 80% de la sanación, y siempre lo menciono de esa manera en la primera sesión, el 80% de la sanación está en la toma de conciencia del origen de tu síntoma, de que la expresión celular no es una falla, no está fallando el cuerpo, está dando una solución biológica compensatoria, siempre. Entonces, cuando la persona toma conciencia de eso, que tiene suficiente sentido para ella, el 80% ya está avanzado. Okay. Lo demás son complementarios, el otro 15, el otro 20%, que son los protocolos. Visualizaciones de tu cuerpo, respiración de luz, enfocar la respiración específicamente en el órgano afectado, que en este caso era iluminar toda su piel y exige. Eso realmente es complementario. Pero lo primero, la primera sesión es crucial para que la persona tome conciencia y sin que tenga que hacer absolutamente nada, su cuerpo empieza a la normalidad de nuevo. Okay. Por eso decía que el 80% de la sanación está en la primera sesión realmente, porque digo, yo creo que es para todo el mundo. No quiero decir que solamente yo, por supuesto, que sería egocéntrico. Pero hago todo porque en la primera sesión salga el origen. Salga, claro. Sí. Yo digo, chin. Si en una primera sesión me dicen tantas cosas, porque pues, hay gente que te platica mucho y te platica. La historia, la novela. Metiéndolos al carril otra vez. A ver, vamos a regresarnos, sí, claro. El asunto. Cuando en alguna sesión, que no recuerdo que haya sucedido en muchas, pero cuando ha sucedido esto, yo me quedo inquieto. Digo, no. Okay. Tenía que haber salido desde la primera. Sí. Evidentemente está supeditado a la información que te proporcionen, ¿no? Hay gente que esconde información. Sí, también. Por vergüenza o por X o Y, ¿no? Sí. Entonces ahí falla, ¿no? Ahí es en donde pues, no puedes trabajar. Pero, por ejemplo, ¿utilizas la hipnosis? No, la ericksoniana sí. La ericksoniana. No es ericksoniana, sí, profunda no. Sí, no, la profunda no. No la requiero. Realmente, si la requiriera en algún momento o hubiera detectado en estos años de trabajo, pues ya hubiera hecho algo para aplicarla. Sí, no, pero me refería a la ericksoniana porque es más... Sí, más que mucha gente no la conoce. Ajá. Entonces... No, y les da miedo también. Sí, les da miedo porque tienen el concepto de la hipnosis profunda. Claro. Nada más aclarando, bueno, para la gente que... Sí, para quien nos está viendo... Ericksoniano se oye muy marciano, ¿sabes? Ericksoniano se oye, no es ericksoniana, dices, no, estos que me van a exorcizar. No, ¿por qué ericksoniana? Pues, como lo sabes, Milton Erickson fue quien desarrolló este concepto, por eso se llama ericksoniana, pues, por Milton Erickson. Es el hipnoterapeuta más famoso, creo, que existe hasta la fecha, ¿no? Y consiste solamente en un lenguaje de inducción, para entrar en un estado meditativo, que en lenguaje coloquial se llama umbral del sueño, ¿sí? Es cuando ni estás completamente dormido ni tampoco estás completamente despierto. De tal manera que tus filtros de percepción, toda esa parte condicionada de la parte racional y toda la parte mental que tiene que ver con muchos condicionamientos, se relaje. A la hora que se relajan esos filtros de percepción, pues no analizas esto sí, esto no, esto es lo que tengo que contestar, esto me parece, esto no me parece. O sea, todo eso se elimina. Quedas en un estado llamado alfa, que es la actividad neurológica del cerebro, que se mide en ciclos por segundo, se reduce significativamente cuando entras en ese estado meditativo, y entonces es cuando podemos trabajar con la raíz. Así es. Porque la raíz de absolutamente todo conflicto biológico, emocional, económico, sexual, relación, lo que sea, todo está en el inconsciente. Todo está ahí. No hay que ir a ningún otro lado. Sí. A mí me encanta decir esto porque cuando hay gente que llega con 20,000 conflictos a consulta, yo les digo, mira, no hay mucho donde buscarle. Es más, te voy a decir en dónde está todo. Y lo vamos a analizar a detalle, pero te voy a decir en dónde está todo. En tus creencias, ya les explico todo el rollo de las creencias. En tus heridas emocionales, también les explico un poquito de las heridas emocionales. En el vientre de mamá, que es donde adquieres mucha información de lo que está viviendo mamá en tu gestación, etcétera. Y del árbol genealógico. Si tú abarcas y cubres perfectamente bien en el abordaje terapéutico estos 4 elementos, no hay más donde buscarlo. Sí. Y eso me da un gusto tremendo. Y no hay pierde tampoco. Porque no hay pierde. Ya no hay para dónde más. No dejas cabos sueltos. Sí, sí, exacto, porque sí, al final es llegar a la raíz y encontrar el punto. Ahorita que mencionabas lo del proyecto Sentido, qué importante, en algún episodio lo comentábamos, hablamos Mariana y yo sobre el tema, qué importante es la gestación. Claro. Para los seres humanos, pero hablando específicamente en ese momento de los niños, sí decíamos, de verdad hay que tener mucho cuidado desde
que el bebé se gesta y está en el vientre y cómo vivamos ese embarazo. Claro. ¿No? Sobre todo las mamás. Claro. Digo, porque podríamos decir el papá y sí, ojalá pudieran todos estar al pendiente, pero... Oye, pero la que es fundamental en eso. ¿Nos puedes platicar por qué? Claro que sí. Es muy, muy buena tu pregunta porque hay personas a las que les puedes decir, ¿sabes qué? Influye muchísimo lo que tú estás viviendo para tu bebé el día de mañana. Pero no entienden, porque no tienen la información, no por otra cosa, claro, no comprenden cuál es la trascendencia de mis experiencias emocionales durante la gestación de mi hijo. O sea, no lo comprenden. Y hay personas a las que se les hace hasta como raro, ¿no? Como, ay, por favor, ¿qué tiene que ver que yo me haya vivido esto o el otro? No, tiene todo que ver. Sí, claro. Todo. Y a mí me encanta cuando en la primera sesión normalmente se aborda toda esta parte que ya planteaba. Cuando llego a la parte del proyecto sentido, me gusta muchísimo aclarar lo siguiente. Todo ser vivo, no especialmente el ser humano, sino todo ser vivo tiene un campo electromagnético a su alrededor, que mide entre 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Es variable. Pero ese campo electromagnético tiene forma toroidal, como si fuera una dona que rodea al cuerpo, como el campo electromagnético de la Tierra. Sí. Y tiene una determinada frecuencia a la que vibra. Específicamente en el caso del ser humano, la frecuencia de la vibración del campo electromagnético de su cuerpo está determinada por toda la información que tiene el inconsciente. O sea, eso es lo que determina su frecuencia vibracional. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de conocer esto? Que hay una ley de física cuántica que se llama ley de resonancia o de correspondencia vibracional que deja sin lugar a dudas que todo lo que tú está llegando a tu vida está llegando por esa ley de resonancia. O sea, inconscientemente, valga la redundancia, inconscientemente, que es en donde está esa información, tú estás atrayendo todo lo que vives. Claro. Todo en las 11 áreas de la vida, que es en donde la mayoría de los autores coinciden con esto, que son 11 áreas. Ajá. En todas las áreas de tu vida, lo que tú estás viviendo está determinado por la información que tienes en el inconsciente. Porque ese inconsciente está en las células, en ese código genético que no produce proteínas, de los 20 y tantos mil códigos del ADN, que llaman código basura. Ajá, ¿no? Sí. Sí, porque además si te metes a Google y tecleas código basura, pues aparece esto, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, todo este rollo que te estoy platicando, es para sustentar el tema del proyecto sentido. Sí, claro. Que es el vientre de la madre, ¿no? Entonces, cuando se está gestando el bebé, es el mismo cuerpo que la mamá. ¿Por qué? Porque la sangre que irriga el cuerpo de la mamá está irrigando el cuerpo del bebé, se está alimentando de la sangre de la mamá. Entonces, si la mamá está viviendo una experiencia de alto contenido emocional, cualquiera que nos venga a la mente, lo que hace nuestro sistema nervioso en automático es producir cortisol, adrenalina, noradrenalina, que son químicos asociados al estrés, ¿sí? Que es una respuesta biológica para ponernos en modo... alerta. ¿Cómo se llama? En modo supervivencia, en alerta, ¿sí? El cerebro se pone en ese estado por la información que está recibiendo de cómo estás viviendo esto, y entonces supuestamente estás en peligro. Y digo supuestamente porque no necesariamente estás en peligro. No. Pero si tú lo vives de una forma muy intensa, lo que hace el sistema nervioso inmediatamente es manda la información al cerebro, y el cerebro empieza a producir ese tipo de hormonas, ¿no? Cortisol, adrenalina y demás. Cuando eso está presente en el torrente sanguíneo de la mamá y está alimentando al bebé, no solamente la presencia de esos químicos llega a las células del bebé, sino lo que lo detonó. Eso también se puede escuchar un poco extraño si es la primera vez que lo escuchas. Porque tú dices, bueno, digo, no tú, por supuesto, okay. Tú estás bastante preparada en los temas, ¿no? Pero digo, alguien que lo escucha por primera vez dice, a ver, o sea, yo entiendo que el cortisol y la adrenalina que están en mi sangre también llegan al bebé. Pero el bebé nunca le va a llegar la información de qué fue lo que detonó la producción de esos químicos. Pues sí. ¿Cómo te explico? Porque la célula, la epigenética lo explica con mucha puntualidad y muy, muy claro, sí. La frase de la epigenética es, la expresión celular está determinada por el entorno de la célula, no por la genética. Quiere decir, el entorno de la célula es la sangre. Entonces, si en la sangre está habiendo este tipo de químicos, es porque algo emocionalmente muy intenso está viviendo mamá. Al estar esos químicos y al irse esa información al bebé, también queda grabado en ese llamado inconsciente, en ese código genético que nos produce proteínas, ahí queda grabado lo que emocionalmente provocó que el cuerpo de la mamá produjera esos químicos.
Así es. O sea, queda la presencia de los químicos y queda el motivador. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ese bebé nace y después de su proceso de individuación energética, cuando ya está en su propio campo electromagnético, aquí voy a hacer un paréntesis, que me parece oportuno. Sí, claro, adelante. Cuando el bebé nace, sigue estando dentro del campo electromagnético de la mamá. Por eso cuando el bebé está llorando, pero ya está bañado, ya está cambiadito de su pañal, ya comió, ya es hora de dormir y está llore, hay que dirigir la atención a la mamá y preguntarle, ¿qué traes? Sí. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te pasa? A ver, dilo. Siempre te responden algo. Siempre te dicen que algo las está estresando. ¿Qué sucede? El bebé está viviendo lo mismo porque sigue en el campo electromagnético de la mamá, pero el bebé no sabe hablar todavía ni tiene procesos cognitivos que le permitan expresar cómo se siente. La única manera en que el bebé se puede expresar es a través del llanto. Así es. Pero donde se soluciona eso es cuando la mamá soluciona el asunto emocional. Y eso puede durar hasta los 3,5, 4 o 5 años. Eso es variable, ¿eh? Recuerdo perfecto un chico. Agradezco esa pausa porque estuvo bueno, o sea. Sí vale la pena. Me encanta, sí. Aclarar. Información que sana. Una persona que me decía, es que mi hijo estreñido, ya tiene 5 años. Y muy estreñido, ya los médicos me dijeron, pues no tiene nada. O sea, su intestino está perfectamente bien y, vamos, no tiene nada el niño. Dele fibra. Por ejemplo, no pastillas. Estas pastillas. Sí. Pastillas. Sí. Entonces le dije, mira, cuando un niño está estreñido, a la edad que tiene tu hijo, eres tú el asunto. ¿Qué es lo que hace que un intestino esté estreñido? Le falta agua. Y simbólicamente para el inconsciente el agua es la mamá, porque es el primer contacto que se tiene durante la gestación. O sea, tú estás en contacto con el líquido amniótico, ¿sí? Y esa es tu primera relación inconsciente con mamá. Entonces, y le digo, lo que le falta a tu hijo es mamá, porque le falta agua a su intestino. Si sabes la del simbolismo, toda la parte inconsciente. Y me empieza a comentar, mira, de mis 3 hijos, él en particular, cuando yo digo, niños, ya vénganse a comer, se siente y me dice, mira, mamá, siempre que me dices, vénganse a comer, yo soy el primero. Y luego, pónganse a hacer la tarea. Y se pone a hacer, mamá, mira, yo ya estoy haciendo la tarea, ¿sabes? A ver, existo. A ver, veme. Entonces, obviamente ella tuvo que sanar cosas. Pero simplemente con expresarle eso, ¿sí? Que lloró la mujer, obviamente, porque pues, imagínate, se trata de tu hijo, ¿no? Y no encontraba ningún médico la solución. Y empecé a hacer unos ejercicios con ella, todo fue con ella, ¿sí? Y llegó un momento en el que me mandó un mensaje y me dijo, estoy sorprendida y te estoy escribiendo llorando, me dice, porque mi hijo me acaba de decir, mamá, ven a limpiarme. Oh, bebé. El pequeño, ¿no? Y entonces le digo, ¿estás en el baño, hijo? Sí. Y todos los días va al baño el niño actualmente. Entonces, te das cuenta de la conexión tan importante que existe en ese proceso de individuación, primero que nada, y después lo que significa el hijo. Y que ni siquiera te pasa por la mente pensar en que tú eres la responsable de esta situación. Incluso con los niños, ¿no? Como lo llevaron al doctor. Claro. Pero ya aquí en descodificación también te dicen, es que te voy a dar a mi hijo. Digo, no, ven primero, tú platicamos. Sí. Y ya no vi al hijo, ya no tienes por No, porque el tema, ¿hasta qué edad más o menos es cuando tendrías que ver a los papás antes que al niño? Bueno, en ese proceso de individuación, sí, específicamente la parte energética, cuando ella se desprende del campo electromagnético de mamá y tiene su propio campo electromagnético el hijo, puede ser a los 3,5, te digo 4 o 5 años, algo así, ¿no? Depende, es variable, porque aquí nada es matemático, ¿no? Porque se trata de seres humanos. Depende cómo lo está viviendo el niño para que se desprendan antes o después de esa etapa, para tener su propio campo electromagnético. Entonces, obviamente que en esos primeros 5 o 6 años siempre es a ver mamá. 6 años, a ver mamá. 7 años, ven mamá. 8 años, ven mamá. ¿Sí? Y esto varía también entre el niño y la niña. Porque, por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, mi hija tiene 12 años. Mándame a tu hija. Oye, mi hijo tiene 12 años. No. ¿Y eso? Porque la madurez emocional del niño y la niña es diferente. Si biológicamente tú ves una niña de 13 años, es una señorita. Sí, claro. Un niño de 13 años es un niño.
¿sabes? Mocoso. Sí, es un mocoso. O sea. Sí, todavía. Entonces, pues tiene sus cositas. Hay algunas preguntas de indagación, por supuesto, que se hacen también para poder medir Sí, claro. e identificar el grado de madurez que tengan uno o el otro. A veces se puede abordar directamente o a través de los padres. Pero yo siempre sugiero que la primera sesión sea con los padres antes de la adolescencia. Ok. ¿Y puede ser en este caso mamá o papá? O sea, pues siempre es mamá. Esa es decir, puede estar papá o no. Sí, porque es una duda que va a surgir. Sí, pero mamá siempre tiene que estar mamá. Siempre es mamá. Siempre tiene que estar. O sea, todo le cargan a la mamá. Qué barbaridad. Pues es que imagínate, ahí estuvo el bebé. Claro, y es importantísimo, ¿no? Porque todo lo que ellos absorben de nosotros, y en la parte emocional, que dirías tú, bueno, él, no, claro que se siente. Claro, por supuesto. Cuando tú estás triste, cuando estás contenta, cuando hasta en sus movimientos. El niño se mueve más o se mueve menos de tu estado emocional. Claro, sí, por supuesto. Y luego nacen y es como de, oye, es bien chillón. Claro, pues sí, pero ¿cómo eras? ¿Y quién está chillando, no? O sea, tú. Entonces el asunto es así como para medio redondearlo, es cuidarse mucho cuando la mujer está embarazada, cuidarse mucho. Obviamente no todo está en sus manos. Claro. Porque hay un marido, cuando lo hay. Y cuando no hay marido, pues hay otras circunstancias también, aparte de si lo haya o no lo haya, que pueden estar ejerciendo una influencia muy importante en la estabilidad emocional que tenga durante esos meses de gestación. Sí. Y no solo eso, si nos vamos un poquito más atrás también, fue cómo fue concebido. Claro, es que viene el hilito. Eso también, ese es el primer hilito. Porque al final en el útero de mamá también sabemos que se quedan grabadas las memorias. Sí, claro. Entonces venimos desde un transgeneracional inmenso, que ya llegaremos a esa parte, pero si ya venimos con carga. Claro, ¿no? Imagínate lo que se vive en... la que traes tú en ese momento, la que tienes, las circunstancias de vida que mencionabas en el pasado, era como pues, económicas, ¿no? Desde si estás sola, si tienes más hijos, si hay alguien contigo. Claro. O sea, son muchas situaciones que puedes estar viviendo, circunstancias de vida diferentes, que te van a afectar de diferente forma. Claro, por supuesto, hay muchos factores, no es solamente cómo gestione sus emociones la mamá, no nada más es eso, ¿no? Incluso también incide de manera importante en esa gestación que haya o no habido un aborto antes. ¿Y cuánto tiempo antes? Que el tiempo no es determinante, porque es como querer garantizar que el duelo de una pérdida por aborto dura X tiempo. Sí, en una semana. No, sí, o en un año. Sí, no podemos. No, o sea, por eso es súper importante el tipo de preguntas que se hacen en la primera sesión, porque es cómo lo viviste, fue provocado o fue espontáneo, y qué diagnóstico hubo también, y tú cómo lo viviste. Hace unas semanas, una chica me dijo, son nada más creo que 2 o 3 hermanas, y me dijo, el aborto que tuvo mi mamá antes de mí era un niño, y mi mamá siempre quiso tener un niño, y sus siguientes embarazos fueron niñas. Entonces, ella repercutió inconscientemente y también obviamente inconscientemente por parte de la mamá el trato que le daba a su hija. Sí, claro. Porque vienes a suplir a alguien que yo quería que fuera niño. Entonces, y con todas esas implicaciones, no sabes cómo afectan la vida de esta persona. Por eso hay que irse siempre a la raíz, irse al origen. Incluso existe el concepto de yaciente, ¿no? Que es que estamos hablando ahorita. Sí. Que hay que revisarlo también muy bien. Porque precisamente volviendo al comentario de cuánto tiempo duró el duelo, si la persona ya no está añorando, ya no está sufriendo, ya no está en un duelo emocional, pues cuando concibe al siguiente hijo, no le afecta en nada. Pero si sí está en un duelo, o el ejemplo que daba yo, pues por supuesto que sí le afecta a la persona de manera significativa. Sí, que no lo hayan sanado, que no lo hayan trabajado. Claro. Ahí va a seguir, ¿no? O sea, incluso culpa cuando el aborto es provocado, no por las razones que correspondan. Sí, claro. Sí, también esa culpa se puede transmitir al bebé que se está gestando después de aquello. Sí. Y puede vivir con una culpa o con un miedo o con algo en relación con ese aborto. Situaciones de embarazo, sí, claro. Okay. Todo se graba, todo. No hay nada que no se grabe. Sí, es que está cañón. Que era lo que decíamos, o sea, la información que traemos ya está con todo.
O sea, y también hay información buena, ¿no? Pero Claro, ahorita que estamos hablando de los conflictos, enfermedades y demás, que es lo que realmente se trabaja con la bio, pues sí, tenemos que decir estas cosas, ¿no? Que sí son importantes y que mucha gente no lo sabe. Muchísima gente todavía no lo sabe. Sí sabemos por qué no lo sabe, ¿no? Sí, también. La resistencia. Okay. Sí, claro. Pero a ver, por ejemplo, estamos nosotros. Exacto, gracias. Aquí andamos. Aunque sea de uno en uno. Sí, si no vas a echar un montón. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, hacemos el proyecto Sentido. ¿Qué procede después? Después de trabajar el protocolo, ¿te refieres? Ya habiendo trabajado el protocolo, ¿o me quieres comentar cómo trabajas el protocolo? Bueno, el protocolo llamado Proyecto Sentido se trabaja en una especie de recorrido, para no llamarle regresión, no es una regresión, pero podría parecerse. Es un recorrido cronológico, ¿sí? Al vientre de mamá. Cuando tú haces ese recorrido, bueno, yo lo hago de esta manera, sin detenerse en ningún episodio emocional, pero sí vas regresando a la persona, por ejemplo, dependiendo de la edad que tenga, pero no sé, ya 40 años, sí, 35 años o más, en periodos de 5 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú viviste en estos últimos años? O sea, visualízate, no te quedes en ningún evento emocional, solamente obsérvalo a la distancia y continúa tu recorrido de forma saludable, y te lo llevas al vientre de mamá. Estando en el vientre de mamá, siente el líquido que te rodea, es un lugar cálido, es un lugar seguro, siente la vibración de las emociones de mamá, siente la vibración de su voz, la vibración y las emociones de papá también, etcétera, etcétera, ¿no? Y estando ahí, también se recorren los 9 meses. En el caso de cómo lo aplicó, se recorren también los 9 meses para llegar al momento de la concepción, ¿sí? Y en el momento en el que se entera mamá y papá de que vienes en camino, se les menciona, ¿sí? Es cuando haces una especie de disociación de la persona, o sea, le sugieres que se disocie energéticamente de su cuerpo y se asocia al cuerpo de mamá. Aquí depende, eso ya es como... te diré como colmillo, pues. Sí. Si primero le hablas a la mamá o primero le hablas al papá, ¿no? Sí. A veces hay personas que te preguntan, ¿quieres saber cómo vivió esto tu papá primero o tu mamá? A mí me lo preguntaron hace muchísimos años cuando me descodifiqué, pero bueno, yo no hago esa pregunta, yo sigo mi instinto, mi intuición. Entonces, disóciate de tu cuerpo físico, lleva toda tu energía, ¿sí? Al cuerpo de mamá, por ejemplo, ¿sí? Siente cómo ingresas con toda tu energía al cuerpo de mamá, siente cómo es, le das el nombre de la mamá, siente que tú eres esa persona, o sea, que por su nombre, embarazada, ¿sí? Con esa personalidad, con esa voz, con esa forma de ser, con ese carácter, exige, ¿no? Y entonces dices, voy a dar el nombre de Laura, por decir cualquier cosa, que la mamá se llame Laura, ¿no? Bueno, estás en el cuerpo de Laura, embarazada, ¿sí? Y entonces, estando energéticamente ahí dentro, te pregunto, Laura, ¿qué significa este embarazo para ti? Responde lo primero que venga a tu mente, Laura. Y la persona se expresa, ¿sabes? Entonces, tú ahí vas haciendo tus anotaciones. Sí, lo recuerdo. Sí. Y entonces, pues ahí vas anotando. Y ¿qué significa este embarazo para ti? ¿Deseas que nazca o no? Te encuentras con todo tipo de respuestas como es normal, ¿no? Sí. Es lo esperado, además. Quiere decir que la persona realmente está en trance y no está analizando, sino está hablando su inconsciente. Entonces, ¿deseas que nazca este bebé, sí o no? ¿No? Y luego, ¿desearías que se tratara de una niña o desearías que se tratara de un niño? Ok, luego, ¿cómo es tu relación con tu esposo o con tu pareja? Sí, según sea el caso, si tienes suficiente información para ser así como puntual. ¿Cómo es tu relación con fulano o con tu esposo? ¿No? Muy breve. Bueno, no, muy breve no. Nada más se le dice así. ¿Cómo es la relación? Entonces ya te dice buena, mala, regular. Y yo, mira, puntos suspensivos. Segundo que se tarda, ni siquiera segundo, instante que se tarda en contestar es un puntito. Okay. Y luego otro puntito, y luego otro puntito. Sí. Okay. Entonces hay ahí una serie de cosas involucradas, ¿no? Para que dé la respuesta. Sí. Pues es buena, es mala, es triste, es tóxica, lo que sea, y apuntas, ¿no? ¿Qué emociones estás viviendo durante estos meses en los que crece tu bebé dentro de tu vientre?
Y pues ya te contestan las emociones, todas las vas anotando también. Cuando lo consideras pertinente, que eso también es intuitivo, cuando la consideras pertinente dices, muy bien, gracias Laura por tus respuestas. Ahora, cambiando de voz, porque le hablas diferente ya cuando le hablas a la persona, sí. Entonces ya le dices, ahora te sugiero que nuevamente para que haya esa parte, o sea, esa diferencia. Ahora te sugiero que nuevamente tomes toda tu energía, disóciate del cuerpo de Laura, disóciate del cuerpo de mamá e ingresa nuevamente en tu propio cuerpo. Siente que estás ahí, escucha nuevamente ese sonido constante que son los latidos de su corazón y tal. O sea, lo vuelves a poner otra vez en ese contexto. Y ahí le dices, es importante que conozcas lo que responde mamá al enterarse de tu presencia en su vientre. Y entonces le lees. Y ahí vas también enfatizando a propósito que consideras que es importante, ¿no? Le vas a dar un matiz diferente a la voz. Y le dices todas las respuestas que dio. Hay ocasiones en las que, igual y por intuición, vuelvo a preguntar, ¿y deseas que nazca este bebé? Y si la respuesta no es automática, o sea, eso no es inmediatamente, ahí me deja información a mí para que yo vea cómo va a trabajar. Sí, claro. ¿No? Y lo que hago en lo particular es que cuando vengo de regreso al presente, aprovecho el viaje, por decirlo de esta manera, sí, para resignificar los episodios desagradables de tus primeros 5 años, entendiendo que todo tiene un para qué ser vivido, que tú elegiste ese vientre y estas experiencias de vida inconscientemente al encarnar. O sea, toda esta parte me gusta mucho incluirla. Tiene que ser el ejercicio, ¿no? Sí, claro. Y entonces salen 5 años y a la hora que digo, no te quedes en ningún episodio, simplemente recuérdalo y agradece a los involucrados en esas experiencias desagradables por su contribución a tu proceso evolutivo y conciencial. Y luego otros 5 años. Y otros 5 años. Lo mismo historia, pero en todos los años. De tal manera que no estás resignificando por completo, pero te estás haciendo consciente de que todo lo que tú sufriste en tu vida hasta el momento en el que vas a llegar al presente, tuvo un para qué haber sido sufrido. Muchas veces, por supuesto, ya viene esto planteado desde la primera sesión, en la que le dices, tú elegiste ese vientre para vivir lo que has venido viviendo, y aquello que te ha ocasionado dolor físico, mental o emocional ha tenido un para qué haber sido atraído por ti, por tu campo electromagnético, para ese proceso evolutivo y álmico. Entonces ya cuando lo haces en el proyecto sentido, pues obviamente lo viven mejor porque lo comprenden, sí, están conscientes de qué es lo que se está haciendo y te lo llevas al presente. Y ya es un trabajo nada más allá de sacarlo de ese estado de relajación y punto. Y ahí tú te das cuenta si ya quedó resuelto o tú dices, no, vamos a continuar ahora con otra. ¿Cuántas sesiones para ti son las que normalmente manejas? Proyecto sentido ahí quedaría. Ajá, sí, proyecto sentido. Sí, pero esa es una, ¿no? Es en una sola terapia. Es en una sesión y eso depende cómo lo haya vivido. Depende. La información que te arroje hacia. Vas calibrando. Calibras gesticulaciones, calibras micro movimientos, pues, microgestos, el tono de la voz, la velocidad al responder. En fin, o sea, tú te das perfectamente bien cuenta cuando te están respondiendo desde lo que creen que te tienen que responder. Sí. Los que sí no están en trance. Sí, ¿no? Claro. Entonces ya es otra cosa complementaria, no con el tema de proyecto sentido. Pero cuando fue todo así tal y como está diseñado y como uno lo espera, con esa sesión queda el proyecto sentido. Ahora, tu pregunta es, ¿qué continúa en el protocolo? De proyecto sentido ya nada. De proyecto sentido ya es nada más eso. Hay ocasiones en las que, si ves muy sensibilizado a la persona, le pides que le escriba una carta a su mamá, que no necesariamente se la va a entregar. Esa es una. Y la otra puede ser un ejercicio, que platicamos ahorita antes del programa, que es altamente recomendable. Un ejercicio de liberación emocional de lo no expresado, en este caso particular a mamá. ¿Qué cosas no le has dicho a tu mamá que te encantaría decirle y que a lo mejor ni siquiera te atreverías a decírselas jamás, pero que las tienes dentro de tu cuerpo emocional, ¿no? Si fuera el caso, se aplica ese protocolo que yo le llamo limpiar el camino, porque si tú estás aquí y quieres llegar acá en un proceso de sanación, pues lo que menos quisieras que hubiera son piedritas, ¿no? Sí, claro.
Esas piedritas metafóricamente o simbólicamente pues representa todo lo no expresado. No hay, bueno, sí hay muchas otras cosas, pero dentro de esas cosas que no son nada saludables, como recomendación, es decirle a la gente que el tiempo todo lo sana. El inconsciente no conoce el tiempo. No existe. Si tú cierras tus ojos y te concentras en un evento emocional muy intenso, lo vives. Por supuesto. Es como las pesadillas, ¿no? El inconsciente no sabe que es una pesadilla. Sí, pero despierta. Por eso tu sistema nervioso, alteración del ritmo cardíaco, de la respiración, presión arterial. Bueno, despiertas hasta llorando a veces. Incluso o empiezas a llorar ahí en tu sueño, porque para el inconsciente, que no es una persona, es energía, es información en las células, ese código genético, no tiene ojos. O sea, no ve que estás dormido. Cree que estás literalmente viviendo esa situación y entonces hay una respuesta biológica de todas estas cosas que mencionaba ahorita, porque lo vive como tal. Gracias a esa forma o esa peculiaridad del inconsciente, cuando se aplica un protocolo de limpiar el camino, se aplica cerrando los ojos, le sugieres que cierre los ojos, que observe a la persona que le causó daño de forma importante. En este momento estamos hablando de la mamá, como un ejemplo solamente, porque hay que hacer una listita de todos los que están lastimados. Y luego, y luego priorizarme aparte, de más a menos, claro, para que empiece por lo más choncho. Porque, sí, ahí igual ahí ya sueltas a los demás adelante, que no. Igual y sí, te das cuenta que estás. Ya va ahí. No, para relleno. Okay. Entonces, si seguimos con el tema de mamá, que fuera el caso, entonces percibe la presencia de mamá con tus ojos cerrados, después de una inducción de relajación. Percibe a mamá frente a ti en aquellos momentos o en aquel momento tan importante en el que te causó un daño físico, mental o emocional importante. Observa su mirada, percibe su voz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Percibe su aroma y en cuanto sientas esa emoción tan intensa de lo que estás viviendo en este momento mentalmente, no digo mentalmente, ahorita lo aclaro, de lo que estás viviendo, ¿sí? Reclámale desde lo más profundo de tu ser, sin filtro alguno, sin justificar la conducta, sino a manera solamente de reclamo que salga desde lo más profundo de tu ser y mentalmente, porque es en sesión. ¿Por qué aclarar la parte de mentalmente? Si tú le dices a la persona, exprésale, verbaliza todo lo que sientas, puede haber limitaciones. Sí, claro. Puede ser parcial el beneficio, porque si le quiere mentar la madre y no, pues, le da pena y el terapeuta, y pues me va a oír y qué vergüenza que yo le miente a la madre. Se va a bloquear, claro. Entonces va a ser parcial el beneficio del protocolo. Sin embargo, si lo hace mentalmente, pues, ¿cuál es el tapujo, no? Sí, claro. No hay límite. Entonces, condiciones: percibir la presencia de la persona, sentir que en este momento está sucediendo, reclamar en presente. Eso es fundamental también, porque imagínate que yo estoy visualizando a alguien que me lastimó y estoy sintiendo el evento nuevamente a través del recuerdo y le digo, me hacía sentir. El inconsciente va a decir, ¿cómo me hacía? ¿Si está pasando? Lo estoy sintiendo en este momento. No, lo estoy viviendo. Entonces no puedes hablar del pasado cuando está viviendo la persona en presente aquello que quiere sanar. Claro. Entonces una condición ineludible sería reclama en presente, desde lo más profundo. No te guardes nada, sé concreto, porque también hace muchos años, ¿sabes? La persona no me avisaba que ya había terminado y yo dije, no sabe toda la historia, le está reclamando, bueno, quién sabe qué tanto. Levanta la mano si ya terminaste. ¿Sabes qué? Si quieres, dime así muy fuerte. O sea, y si le resumes todo lo que me querías decir. Oye, pues, ¿qué tanto le hizo? ¿Qué tanto le hizo o qué tanto rollo le estás aventando, no? Entonces, sé concreta a la persona, ¿no? Sé concreta, sé directa, no te guardes nada, ¿sí? Solo emociones y con todo lo que te genera lo que en este momento estás viviendo. Y al terminar, manteniendo tus ojos cerrados, solamente me lo indicas. Entonces, bueno, ya el tiempo que corresponda a cada quien, y así con sus ojos cerrados te dice, ya. Bueno, así mismo, desde lo más profundo de tu ser y a través de tu mente, agradece que hayas sentido el mensaje que acabas de transmitirle. Y luego, concéntrate ahora en tu respiración solamente, toma conciencia de las sensaciones que está teniendo tu cuerpo, de la temperatura que lo rodea, tal y cual, todo eso, ¿no? Y lo sacas. Ahora, esa es la primera parte. Una cosa es que te desahogues y otra cosa es que neutralices el efecto que originalmente causó en tu vida.
porque recuerda que se llaman conflictos programantes, ¿no? La primera vez que tu cuerpo emocional experimenta esa sensación tan horrible es un conflicto programante. Ese hay que sanarlo a través de algo que se llama resignificar el evento, resignificar la experiencia. Tan sencillo como darle un nuevo y muy distinto significado al que le diste originalmente. Claro. Porque si te causó ese efecto, simplemente recordarlo es porque se mantuvo esa interpretación, ¿sí? Cuando tú introyectaste la experiencia, le diste un sentido muy, muy, muy particular y un específico dolor, y así se quedó a través de los años. Si tú en este momento te estás desahogando, pero esto sigue teniendo la misma representación mental que lo tuvo en el momento del evento, pues no estás sanando. Sí, nada más te estás desahogando, te vas o sea, te vas así como flotando, ¿sabes? Porque sí, pero te desahogas ahora, pero no estás resignificando. Y al ratito otra vez. Entonces viene esta segunda parte que es interesantísima y es verdaderamente extraordinaria cómo funciona. Se llama deuda emocional. Okay. Cuando una persona te lastima, cuando una persona te maltrata, te humilla o cualquiera que sea el caso que provocó un dolor emocional profundo, se endeuda emocionalmente contigo. ¡Wow! Que quiero aclarar algo extraordinario para que no se me vaya a olvidar. Porque sí. Cuando tú dices deuda emocional, se vincula con dinero. Sí. Cuando tú sanas todas las personas que te lastimaron, o sea, ya nadie te debe, fluye esa energía llamada economía. Ok. Sí. Y adelantando algo que no nos vamos a meter mucho con eso, pero es importante por lo que acabo de decir, yo siempre les sugiero, haz también otra lista de las personas a las que tú hayas lastimado. Sí, claro. Estamos jugando a la víctima, ¿no? Se trata de que todos me hicieron. Que me digas la verdad. Sí, no. Les digo, esto es como el abogado. Si quieres que te ayude el abogado, tienes que decir todo. Claro. Si no, pues están maniatados. ¿Cómo? No va a funcionar. Pues acá también, ¿no? Pero ¿para qué lo platico esto? Si tú trabajas toda la deuda emocional hacia ti, y entonces ya nadie te debe emocionalmente hablando, el inconsciente escucha la palabra deuda y entonces ya nadie me debe porque ya me pagaron. Entonces empieza a fluir el dinero hacia ti, que esa es la abundancia. Pero abundancia no es riqueza. Sí, no. Es solamente abundancia. Hay gente que gana mucho dinero, nunca trae, siempre está muriéndose las uñas porque no le alcanza. Sí. Entonces, lo que se necesita es generar riqueza. Para que se genere riqueza, tienes que trabajar la deuda emocional con los que tú lastimaste. Porque la deuda es tuya. Entonces, mientras tú no sanes esa deuda con las personas a las que lastimaste, puedes generar abundancia, pero se te está yendo. Sí, claro. Porque hay un agujero en el barril. Y ese agujero es que tú le debes a los demás. Entonces, todo lo que entra, pues se va. Sí, claro. Y ni siquiera te das cuenta en qué. Sí, porque viste cómo te inflas cuando me hicieron, pero ya cuando tú hiciste ya. Claro. Y es el mismo protocolo. Lo único que cambia es el sentido del ejercicio. Claro. Pero bueno, ya me metí ahorita con la parte económica porque pues vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí. Entonces, podemos tener un momento también para esto. Aquí ya generas riqueza. Cuando tú ya pagaste a todos los que les debes, ¿no? Ajá. Ahí es, entonces, abundancia y riqueza. Hay que hacer los dos, no puede ser nomás a uno, porque no hay manera. Pero bueno, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en traer a tu mente presente nuevamente, no se hace con los ojos cerrados, es traer a tu mente presente de nuevo aquella experiencia o aquellas experiencias con la persona que corresponda, y entonces levantas tu mano izquierda, del nivel medio de la vista un poquito arriba, se llama visual recordado en PNL, sí, arriba a la izquierda es visual recordado y arriba a la derecha sería visual construido, que sería como el futuro, algo que no has vivido. Entonces volteas a la derecha para crear algo que todavía no vives. Como si te preguntaran, ¿qué va a ser el próximo lunes? Entonces volteas a la derecha y ves, te imaginas, creas algo que no has vivido. Aquí siempre va a ser a la izquierda, por supuesto, porque estamos hablando del pasado. Entonces es arriba a la izquierda, es la razón por la cual. Y entonces vas a mencionar las emociones que provocó la conducta de esa persona y las vas a enfatizar con todo tu cuerpo. Para que eso sea posible, vas a señalar con tu índice derecho. Aquí sí en pasado. Porque estás resignificando una experiencia. Que fueron hechos, sí, pero no vas a reclamar en presente. Vas a mencionar cómo te hizo sentir en aquella ocasión la persona. Y entonces empiezas. Me hiciste sentir humillado, me hiciste sentir que no valía para ti, me hiciste sentir que era un estúpido, me hiciste tras. Cuando terminas, descansas tu brazo izquierdo
y colocas tu mano derecha con la palma hacia arriba sobre tu pierna derecha. Esta posición de tu cuerpo evidentemente tiene un sujeto también, que es la postura reflexiva, ¿no? Encorvado hacia adelante con la mirada aquí abajo, ¿no? Y aquí, entonces, vas a reflexionar de qué fue lo que aprendí de haber sido tratado de esa manera. Entonces hay una pausa ahí para que la persona reflexione y se le dice, cuando venga el aprendizaje, ahora lo señalas con tu mano izquierda para que todo tu sistema lo sienta. Entonces, con ello aprendí, así esa frase, con ello aprendí que tras, que no debo sobredimensionar, que no debo esperar el amor de los demás, que yo sé que valgo, que tal, que a quererme a mí mismo, lo que corresponda en cada caso, ¿no? Ya que terminas de reflexionar sobre eso, se le sugiere a la persona que continúe con su mano derecha con la palma hacia arriba y cierre sus ojos y observe a través de su mente a la persona en cuestión que se acerca con la genuina, ahorita claro, con la genuina intención de saldar la deuda emocional que en su momento causó en tu corazón. Ahorita claro al final lo de genuina intención, porque cuando te lastiman, dice, ¿qué genuina intención? No lo hizo por buena gente. Sí, exacto. Entonces, ya que percibes a la persona acercándose, le dices al paciente, a la persona que está en consulta, le dices, observa cómo toma de su corazón, esta persona, cómo toma de su corazón el aprendizaje tan valioso para tu vida actual y futura que acabas de mencionar y te lo ofrece como pago de su deuda. Sí. Siguiente paso, igual con los ojos cerrados, estira a la persona el brazo derecho y observa los 3 canales de PNL. Observa, escucha y siente cómo deposita en tu mano derecha todo ese aprendizaje tan valioso para tu vida actual y futura. Cuando sientas que ya ese aprendizaje está ahí, llévalo directamente a tu propio pecho. Bueno, a tu pecho. Adelante. Llévalo a tu pecho, intégralo en tu cuerpo físico, mental, emocional, en tu inconsciente, como algo muy, muy, muy valioso que surgió de aquella experiencia y que te está siendo entregado por esa persona. Y quedando en paz contigo mismo y en relación con esa persona, le dices, te libero desde lo profundo y para siempre de la deuda que hasta hace unos momentos tenías conmigo y con mi corazón. Y observas cómo se va alejando poco a poco de ti hasta llegar a una distancia que consideres que es la distancia saludable entre ustedes. Y luego, manteniendo tu mano en tu pecho, abre tus ojos, coloca de nuevo la mano izquierda en la parte superior y observa aquello que sucedió, que de hecho, más bien, que fueron hechos que forman parte de tu historia de vida, pero que a partir de este momento no te despierta ninguna emoción desagradable en virtud de que te ha sido pagada la deuda que se causó hacia ti. Y vas girando tu mano izquierda simbólicamente la palma hacia el pasado. Y cuando sientas que eso efectivamente ya es así, dejas caer tu mano izquierda hacia el pasado y bajas tus 2 manos. Ese es todo el protocolo. Sin embargo, invariablemente se hace la aclaración de 3 reflexiones fundamentales que contribuyen de forma significativa a que esto funcione tal y como fue diseñado. Primera reflexión. Detrás de toda conducta siempre hay una intención positiva de la persona que adopta la conducta. O sea, te está maltratando porque eso le produce un beneficio. Okay. No te maltrata por maltratarte. Ya viene el libro de los 4 juegos, se los envió, ¿no? Nada es personal. Nada es personal. Entonces, detrás de toda conducta hay una intención positiva. Esta persona, en el caso del ejemplo que hablábamos originalmente, tu mamá estaba buscando un beneficio para ella, no un perjuicio para ti. Que te lastimó, sí que me queda claro. Entonces, nada es personal. Esa es la primera. Esa es la primera reflexión importante para que funcione este ejercicio, como te decía, tal como fue diseñado. La segunda reflexión es, que eso ya es mi cosecha. Ajá. Dice, detrás de toda conducta siempre hay una historia. Porque siempre hay una historia porque provoca que nosotros nos conduzcamos como lo hacemos. O sea, nadie se porta como se porta nomás así porque se le ocurrió. No. Tu historia forma tu temperamento, tu psique, tu estructura y todo el asunto. Entonces, hay algo detrás también que hace que la persona se comporte de esa manera. Que tampoco justifica que te haya maltratado. Sí, no, claro. Ninguna de las reflexiones justifica. Pero te ayuda a desarrollar compasión por la persona, ¿no?
Y la última, que proviene del doctor Alfonso Ruiz Soto de Semiología de la Vida Cotidiana, que también es una generalización, dice: toda persona tiene las más profundas razones para ser quien es y para hacer lo que hace. Y yo le agrego, razones que en su inmensa mayoría ni siquiera las tiene conscientes, pero existen. O sea, no es coincidencia, no es casualidad, no, somos como somos y actuamos como actuamos, tanto por nuestra historia como por una intención que tenemos que subyace detrás de esas conductas. Que viene siendo la información que tenemos en nuestro inconsciente. En el inconsciente, en nuestra historia, incluyendo transgeneracional. O sea, esto incluye transgeneracional, proyecto sentido, heridas emocionales y creencias. O sea, estos 4 elementos fundamentales. Y nos faltó un buen. Ya casi nos llegamos a la hora, pero se nos fue como agua, yo ni lo sentí. Qué bueno. Pero, ¿qué te parece si dejamos para una segunda, tercera y cuarta, quinta sesión? Con mucho gusto. Para ahí continuar. Hay bastante, ¿no? Me encanta esto del transgeneracional, que ahorita también lo he estado yo teniendo muy presente, de la abuela, de la madre, de todo esto, ¿no? De la abundancia del padre, de la prosperidad, lealtades, de si mi mamá sufrió, pues yo porque voy a ser feliz, inconscientemente, ¿no? Lo grabamos y lo llevamos a la vida diaria. Así es. Nos proyectamos todo el tiempo. Y buscar luego la polaridad entre el repetir un patrón literal repetido y la otra es reparar. Sí. Que es cuando te conduces de una forma totalmente desproporcionada para compensar esto. Sí, claro. Eso es bien interesante también. Sí, está, no, pero es que todo está padrísimo. Todo me encantaría que nos hubiera dado tiempo toda la noche, pero bueno, ya no. Ya llegamos al punto. Pero, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo y volvemos para otra sesión? Claro. Pues muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Claro, te agradezco de verdad enormemente porque, bueno, estás dando muchísima información muy buena para que la gente también la entienda, ¿no? Que es de lo que tratamos aquí, de llevarles lo mucho o lo poco que sabemos, pero pues sobre todo que hagan conciencia de lo que requerimos en esta vida para ser felices, ¿no? Que seguimos diciendo, es a lo que venimos, a ser felices, claro, a estar bien lo más que se pueda, entonces depende muchísimo de ustedes. ¿Algo más que quieras añadir, Adrián? Pues solamente ahondar muy breve en lo que acabas de mencionar ahorita de ser feliz. Hay un pueblo en el mundo, no recuerdo con precisión en este momento su nombre ni la ubicación, pero de los más longevos del planeta. 100, 105, 115 años viven. Y cuando los cuestionaron, haciendo un estudio serio acerca del tema, la pregunta siempre era: oiga, ¿usted a qué cree que obedece? Que usted esté tan sano y se mantenga así a la edad que tiene. La respuesta, que fue así muy común, fue: pues que nada me importa, nada me preocupa. O sea, yo vivo tranquila, responden las personas. Nada me preocupa. Y si volvemos al principio de este programa, no producen cortisol, ni adrenalina, ni nada, porque están relajados. Entonces el cuerpo no se enferma. No se enferma. Entonces, pues como el último mensaje sería: no se enferman nada, ¿cierto? Sean felices con lo que tienen. Sean felices, relájense, fluyamos con la vida. Claro. Decía algo de flojitos y cooperando con el universo, porque de verdad nos resistimos tanto que eso es lo que nos lleva justamente a vivir en estrés y no solucionamos nada con el estrés. Además de todo, sí, porque te bloquean las ideas, la creatividad, todo. Entonces, si habrá a lo mejor ahí una posible solución, no la vas a ver. No la ves. Porque te hundes. Y además estás viviendo lo que tienes que vivir, entonces no te justo. ¿Qué podemos hacer contra eso? Sí, nada. ¿No? Diseño es perfecto, nadie está viviendo algo que no le corresponde. Claro. Y siempre es para algo bueno. Entonces, si tú haces esta combinación, pues reconcíliate con la vida y reconcíliate contigo y venga, paz, todo ese aprendizaje, venga. Eso me encantó. Eso me encantó, llévenselo, gente, por favor. Les dejamos un abrazo muy fuerte, de verdad, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Nosotras un abrazo al corazón. Nos vemos pronto. Bonita noche. Bye. Chao.